Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Las torres de cristal del Palacio de Talvaria se alzaban como lanzas contra un cielo azul turquesa. Desde la terraza del Salón Celeste, Ailén observaba el horizonte con la mirada perdida, el viento suave jugando con su cabello trenzado con perlas flotantes. La noticia había llegado como una sentencia. Sería entregada en matrimonio al rey Bornek de Baeldor, señor de un imperio bélico y sombrío, para consolidar una alianza política que pondría fin a una guerra de siglos. La emperatriz Lurea no le había dado opción. «Es por la paz», había dicho con frialdad. «Nuestro pueblo necesita estabilidad, y tú, hija mía, eres el símbolo de unión que ambos imperios necesitan». Ailén no respondió. Solo bajó la vista y apretó los puños en silencio. El banquete de anuncio fue una mascarada brillante, con embajadores de todas las colonias estelares y familias nobles luciendo sus trajes más deslumbrantes. Ailén vestía una túnica plateada, etérea como una nube, diseñada para realzar su belleza como una joya ofrecida. Se movía entre los invitados con una sonrisa ensayada, sintiéndose vacía por dentro. Fue entonces cuando lo vio. Estaba de pie, junto a los delegados humanos, algo apartado, como si no encajara del todo. Su uniforme azul oscuro estaba limpio, pero sin adornos. Era alto, de hombros firmes y mirada intensa, y su rostro parecía más bien culpable que orgulloso de estar allí. Ella lo observó con curiosidad. Él levantó la vista, y sus ojos se encontraron. Elías no hizo una reverencia. No apartó la mirada. Tampoco sonrió. Solo la miró, como si la reconociera sin haberla visto jamás. Y en ese instante, Ailén sintió que el aire en la sala se volvía más denso, que la música de cuerdas se hacía lejana y que toda la ceremonia perdía sentido. Esa noche no pudo dormir. Se levantó en silencio, cruzó pasillos envueltos en sombras y caminó hasta los jardines interiores, donde las flores cantoras susurraban melodías antiguas. Allí, sentado junto al estanque de agua líquida de luna, estaba él. «No pensé que alguien más vendría aquí», dijo Elías sin mirarla. «Tampoco yo», respondió Ailén. El silencio entre ellos fue cómodo, extraño, como si no necesitaran hablar. Se sentó a su lado sin pedir permiso. «¿Eres tú la prometida del rey Bornek?», preguntó después de unos minutos. «Eso dicen», dijo ella, sin amargura, sin esperanza. «¿Tú qué eres?». Elías pensó antes de responder. «Un testigo. Me han traído para mostrar que los humanos son civilizados, útiles, obedientes. Pero no me gusta ser exhibido». Ailén giró el rostro hacia él. Lo estudió. Había algo salvaje en su mirada, una chispa de rebeldía que chocaba con la perfección artificial de su mundo. «¿Y si alguien se negara?», preguntó ella en voz baja. «¿Y si alguien dijera no?». Él la miró por fin, con los ojos oscuros como el vacío estelar. Entonces dejaría de ser una joya en una vitrina y empezaría a ser libre. Ailén sintió que su pecho latía distinto. Se inclinó ligeramente hacia él, no por impulso, sino por una necesidad tan antigua como el alma misma. Pero no lo besó. No esa noche. Solo se quedaron así, mirándose, con el perfume de las flores flotando entre ellos y el destino temblando al borde del abismo. Los días siguientes se volvieron una danza de miradas robadas y encuentros breves escondidos entre las columnas de mármol estelar. Ailén se sentía atrapada en una burbuja de ceremonia y deber, pero bastaba una fracción de segundo con Elías para que todo el resto se desvaneciera. Él no buscaba su atención, no la halagaba como lo hacían los demás pretendientes de la corte. Y precisamente por eso no podía dejar de pensar en él. Una tarde lo encontró solo en la galería de los mapas celestes, observando las rutas de las antiguas naves de exploración. Sus dedos recorrían las constelaciones proyectadas en el aire como si intentara recordar algo perdido. «Siempre quise ver más allá de estas líneas», le dijo sin girarse cuando la sintió acercarse. «Pero los humanos no somos bienvenidos en todos los sistemas. Hay puertas que se nos cierran antes de intentar tocarlas. Y a mí me las abren todas sin preguntarme si quiero cruzarlas», respondió Ailén, colocándose a su lado. Se quedaron así, hombro con hombro, sin necesidad de palabras. El brillo de los astros flotaba a su alrededor como luciérnagas atrapadas en cristal.
Ella alzó la mano, tocó una estrella proyectada y luego deslizó sus dedos hacia los de él. Elías se tensó al sentirla, pero no se apartó. ¿Sabes lo que sucedería si alguien nos viera así? Preguntó en voz baja. ¿Tú sabes lo que sucedería si no lo intentamos? Esa noche hubo otra ceremonia, una cena privada con la corte de Baeldor. Bornek aún no se había presentado, pero su hermana, la general Arana, representaba al reino. De piel metálica y ojos como carbones encendidos, Arana dominó la sala con su sola presencia. Miró a Ailén con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y luego posó su atención en Elías con una mueca de desprecio apenas disimulada. «Interesante pieza han traído los humanos», comentó en voz baja, acercándose a Ailén. «Aunque me parece peligroso dejar que un lobo hambriento camine entre los corderos». «No todos los humanos muerden», respondió ella, con la misma sonrisa helada. «Algunos solo devuelven la mirada cuando se sienten observados». Arana entrecerró los ojos. No respondió. Pero en el aire quedó suspendida una tensión que ni los brindis de los embajadores lograron romper. Después del banquete, Ailén escapó al jardín interior. El mismo lugar. La misma hora. Sabía que él estaría allí. Y lo estaba. No dijo nada al verla. Solo la miró, de pie entre las flores de fuego. Su rostro estaba iluminado por la luz azul del estanque. Parecía más real en la oscuridad que todos los nobles bajo los candelabros. Ella se acercó lentamente, sin detenerse. Su respiración era agitada, pero firme. «Te juro que no entiendo nada de esto», murmuró Ailén. «Solo sé que cuando estás cerca, el mundo deja de doler». Elías pareció luchar contra sí mismo. Sus labios se entreabrieron para hablar, pero ella no le dio tiempo. Lo besó. Fue un beso suave al principio, contenido, cargado de preguntas sin respuesta. Pero después, cuando él la tomó de la cintura y respondió con toda la fuerza de lo que había estado reprimiendo, se volvió urgente, profundo, real. No había protocolo, ni paz galáctica, ni alianzas. Solo ellos dos, temblando en medio del jardín, con el universo entero girando en silencio alrededor de ese momento. Cuando se separaron, Ailén apoyó su frente en la de él. «Estoy perdida, ¿verdad?» Elías sonrió apenas. «Solo si decides regresar». Y en ese instante, ella supo la verdad. No podía volver. No después de sentir lo que era elegir. No después de conocer lo que era desear algo que el deber jamás podría ofrecerle. El rugido de las alarmas desgarró el silencio de la madrugada. Ailén corría por los pasillos interiores del palacio, envuelta en una capa oscura, con el corazón latiendo al ritmo de los pasos que resonaban tras ella. La nave de servicio esperaba en el hangar sur, camuflada entre transportes diplomáticos. No era una fuga gloriosa, sino desesperada. Elías ya estaba dentro de la nave, manipulando los controles con manos firmes pero tensas. Cuando la vio aparecer, jadeando, con las mejillas encendidas por la adrenalina, solo alzó la vista y asintió. Ella no dijo nada. Se sentó a su lado y se abrochó el arnés. Sabía que si hablaba, lloraría. Las compuertas se cerraron con un silbido seco. El motor se encendió en silencio absoluto gracias a la tecnología de sigilo. Despegaban sin permiso. Estaban rompiendo leyes imperiales y deshonrando tratados milenarios. Y aún así, cuando cruzaron la atmósfera de Talvaria y dejaron atrás las luces del palacio, Ailén sintió por primera vez que podía respirar. Viajaron durante días, siguiendo rutas olvidadas en los mapas. Cruzaron sistemas abandonados, zonas clasificadas como inestables, territorios sin ley. La nave era pequeña, pero suficiente para 2 personas decididas a desaparecer. Ailén aprendió a leer las coordenadas que Elías trazaba con precisión. Dormía con la cabeza sobre su hombro mientras él pilotaba en silencio. Comían juntos en la pequeña cabina, reían de cosas sin importancia, y a veces se miraban durante minutos sin decir palabra, porque todo estaba dicho en los ojos. La primera noche que se besaron sin huir fue entre la penumbra de una lluvia de meteoros. Elías detuvo la nave en medio del espacio profundo, apagó los sistemas de navegación y dejó que la luz de los fragmentos ardientes bañara el interior del vehículo. Se acercaron lentamente, como si el contacto fuera a romper esa perfección suspendida.
Ella se aferró a su camisa con dedos temblorosos. Él la rodeó con los brazos y se perdieron en un abrazo que no tenía destino ni promesas, solo presente. Se deshicieron en caricias sin prisa, reconociendo cada línea de piel, cada suspiro contenido. El frío del espacio era nada comparado con el calor que compartían bajo esa delgada capa de metal. Encontraron refugio en un planeta sin nombre, cubierto de vegetación luminosa y lagos cristalinos. Allí construyeron una pequeña cabaña junto a un río cálido, con materiales reciclados de la nave y tecnología improvisada. No tenían sirvientes, ni diplomacia, ni protocolos. Solo se tenían el uno al otro. Cada mañana, Ailén despertaba con la cabeza sobre el pecho de Elías, escuchando los latidos que ya sentía como su hogar. Reía cuando él intentaba pescar criaturas translúcidas con una lanza hecha a mano. Él se burlaba de sus intentos por cocinar raíces alienígenas que explotaban al ser calentadas. Vivían en libertad, en amor, en paz. Pero la paz no duró. Una noche, mientras Elías recogía madera cerca del bosque, el cielo se tornó rojo. Ailén salió corriendo descalza, sintiendo el viento cambiar. Lo vio, una sombra colosal descendiendo desde las nubes. Una nave baeldoriana, enorme, inconfundible. Grabada con el emblema del dragón tridente de Bornek. El rugido de los motores hizo temblar la tierra. Elías apareció entre los árboles, con el rostro endurecido. Nos encontraron. Ailén corrió hacia él, lo abrazó con fuerza, como si eso pudiera detener lo inevitable. Pero ya era tarde. Una segunda nave aterrizaba cerca, y de ella descendían soldados con armaduras negras como obsidiana viva. «No te dejaré», dijo ella, con voz firme. «Y yo no voy a rendirme», respondió Elías, levantando un arma rudimentaria que él mismo había creado. No estaban preparados para una guerra. Pero estaban listos para luchar por lo que amaban. Las raíces del bosque temblaban bajo el peso de los pasos baeldorianos. Las criaturas nativas huyeron en todas direcciones mientras las tropas negras rodeaban la cabaña improvisada que Ailén y Elías habían llamado hogar. El aire se volvió espeso, casi irrespirable, como si el planeta mismo se doblegara ante el poder que acababa de descender sobre él. Ailén se escondía tras una formación rocosa, con los labios sangrando de tanto apretarlos. Frente a ella, Elías había erigido una línea de defensa improvisada con generadores de campo magnético, minas de proximidad y trampas primitivas camufladas con ramas y barro. No era suficiente. Pero no se trataba de ganar. Se trataba de resistir. Las primeras explosiones sacudieron la tierra, y el cielo se llenó de fuego azul. Elías luchó como un hombre sin patria, sin bandera, solo con el nombre de Ailén ardiente en el corazón. Derribó a 3 soldados antes de que lo acorralaran. Disparó hasta que su arma se quedó sin carga. Peleó cuerpo a cuerpo, con los puños ensangrentados, hasta que una descarga lo lanzó contra un tronco y lo dejó inmóvil. Ailén gritó su nombre, pero la fuerza de los soldados la inmovilizó antes de que pudiera alcanzarlo. La arrastraron entre ramas rotas y hojas manchadas de sangre hasta una plataforma negra flotante. Ahí, en medio del caos, apareció la figura que temía desde niña. Bornek. No vestía corona. No la necesitaba. Sus ojos amarillos brillaban como soles envenenados, y su voz era un cuchillo que cortaba el aire con cada palabra. «Pensé que eras más inteligente, princesa». Ailén no respondió. Su mirada estaba fija en el cuerpo de Elías, tirado junto a las raíces de un árbol, sin moverse. «Has desatado un conflicto entre imperios», continuó Bornek, caminando a su alrededor como un depredador. «Has humillado a tu madre, a tu estirpe. Pero todo eso podría olvidarse, si regresaras conmigo». Ailén alzó la cabeza lentamente. «¿Y si no lo hago?» Bornek se inclinó hasta quedar a centímetros de su rostro. «Entonces destruiré este planeta. Lo borraré. Y cuando no quede nada más que polvo, grabaré su nombre en cada piedra para que sepas que perdiste por un capricho humano». El silencio que siguió fue peor que el grito de cualquier batalla. Ailén cerró los ojos. La decisión ya estaba tomada desde antes de que él hablara. Siempre lo había estado. Pero no por miedo, ni por debilidad. «Acepto», dijo con voz fría. «Me entregaré. Pero no aquí». Bornek la estudió,
desconfiando. Entonces ven. Antes de que me arrepienta. Se giró sin esperar respuesta. Los soldados la empujaron hacia la nave principal. Mientras subía, Ailén volvió la vista atrás, una última vez. Elías seguía sin moverse. Y aún así, en su pecho, algo le decía que no estaba muerto. 2 noches después, encerrada en una habitación de mármol negro dentro del palacio de Baeldor, Ailén descubrió un mensaje oculto en su túnica. Una pequeña tira de metal, cosida con un hilo que solo podía verse bajo cierta luz. Al activarlo, una proyección apareció en la pared. Era Elías. Herido. Cansado. Pero vivo. Ailén, si ves esto, es porque logré escapar. Estoy buscándote. No te rindas. No permitas que él apague lo que encendimos. No eres suya. Nunca lo fuiste. Espérame. Ella cayó de rodillas, apretando el proyector contra su pecho, mientras las lágrimas recorrían su rostro sin permiso. No estaba sola. Él estaba viniendo. Y el fuego en su interior, lejos de apagarse, comenzó a arder con más fuerza que nunca. La noche sobre Baeldor era un velo impenetrable de sombras artificiales. Las lunas se habían ocultado tras una tormenta controlada por la maquinaria atmosférica del palacio. En el exterior, todo parecía calmo. Pero debajo de la superficie, bajo kilómetros de pasillos sellados, sensores orgánicos y guardianes sin alma, una figura humana avanzaba en silencio, invisible entre los latidos metálicos del castillo. Elías estaba dentro. Había burlado las patrullas orbitales gracias a una vieja nave minera abandonada que usó como camuflaje. Se infiltró por los conductos inferiores, desactivando trampas biolumínicas y drones voladores que habrían matado a cualquier otro ser vivo en segundos. Cada paso era una declaración de guerra. No tenía ejército, ni respaldo, ni escape. Solo una dirección, la Torre Norte. Y un único objetivo, ella. Su cuerpo aún cargaba cicatrices del enfrentamiento en el planeta selvático. Había estado al borde de la muerte. Una nativa lo salvó, una criatura vegetal que lo envolvió en una cápsula de savia curativa y lo dejó junto a un río. Tardó días en caminar de nuevo. Pero jamás se detuvo. Cada paso dolía, cada movimiento era un recuerdo de lo perdido. Y una promesa de lo que aún podía recuperar. Mientras escalaba por los niveles inferiores, escuchaba fragmentos de conversaciones entre soldados baeldorianos. Nadie creía que un simple humano se atreviera a atacar el palacio. Nadie lo esperaba. Y eso lo convertía en su mayor ventaja. Se deslizó entre cámaras de vigilancia con el rostro oculto bajo una máscara de interferencia térmica. Desactivó las alarmas con códigos robados de los sistemas de comercio que había pirateado en su camino. No dormía desde hacía 3 días. Solo bebía líquidos de supervivencia y masticaba hojas energéticas que le robaban el hambre y la fatiga. Pero lo que lo mantenía vivo no era la técnica ni el entrenamiento. Era ella. Su recuerdo. Su voz. El último beso en el jardín entre las flores de fuego. En la torre, Ailén esperaba sin saberlo. Encerrada en un cuarto de muros oscuros y ventanas falsas, sin contacto con el exterior, solo rodeada por espejos que deformaban su reflejo. Bornek intentaba quebrarla sin tocarla, haciéndola dudar de su cordura. Le hablaba a través de voces sintetizadas, le proyectaba visiones manipuladas donde Elías moría en 1000 formas distintas. Pero ella resistía. A veces lloraba, a veces gritaba en la oscuridad, pero jamás pidió piedad. Y una noche, mientras se sentaba frente a la ventana sin cielo, algo cambió. Una chispa. Un apagón breve. Una vibración apenas perceptible en el suelo. Y luego, el sonido. Un zumbido eléctrico, seguido de un estallido seco. La puerta de su prisión se abrió sola. Del otro lado, cubierto de sudor, polvo y sangre seca, estaba Elías. No se dijeron nada al principio. Ailén lo miró como si fuera un espectro. Caminó hacia él, lentamente, temblando. Y cuando sus dedos tocaron los de él, todo se derrumbó. Se abrazaron con fuerza, sin palabras. Con la desesperación de los que saben que han estado demasiado cerca del abismo. Se besaron como si no existiera mañana. Y durante un instante, incluso en el corazón del palacio enemigo, fueron libres. Pero el tiempo corría.
Las alarmas comenzaron a sonar. Elías tiró de ella con urgencia. «Tenemos que llegar al núcleo energético», dijo él, con voz ronca. «Si destruyo el canal de transferencia, todo el sistema de defensa colapsará. Solo así podremos escapar». «No escaparé sin luchar», respondió ella, y sus ojos ya no eran de princesa. Eran los de una mujer dispuesta a quemar su mundo por amor. Avanzaron juntos por los pasillos ocultos. Ailén usaba los códigos secretos del palacio, conocía los accesos que solo los miembros de la familia real sabían. Elías era la sombra que derribaba a cada guardia que aparecía. Formaban una sinfonía letal, agilidad y estrategia, poder e instinto. El palacio entero entró en alerta máxima. Bornek descendió de su cámara imperial como una tormenta negra. Y en su puño llevaba un arma ancestral que solo los reyes podían empuñar. No iba a dejar que Ailén escapara por segunda vez. El pasillo central del palacio vibraba con el retumbar de pasos. Los sistemas de defensa se sobrecargaban, las torres se iluminaban como si el castillo entero se preparara para rugir. Las compuertas de acero se cerraban tras ellos con un eco profundo. Ailén y Elías avanzaban a través del corazón palpitante de Baeldor, seguidos por el caos, la alarma y la sombra de un rey sediento de control. Cuando llegaron al núcleo energético, Elías se detuvo. Era una sala esférica, gigantesca, con un reactor central flotando en el vacío, alimentado por corrientes de energía pura. Las paredes brillaban como un sol contenido en cadenas. Si lograban destruir el núcleo, las barreras de defensa caerían y podrían usar uno de los corredores de escape orbitales. Pero no estaban solos. Bornek apareció desde las sombras con su armadura viva, un monstruo de carne y metal fundido. A su alrededor flotaban cuchillas que giraban como satélites, listas para desgarrar. No hablaba. No gritaba. Solo caminaba con una certeza inquebrantable. En sus ojos no había furia, sino destino. Para él, Ailén era suya. No por amor, sino por derecho. «Te di una oportunidad», dijo finalmente, con voz grave. «Pude haberlo destruido. Y aún puedo. Pero ahora te obligaré a ver cómo cae frente a ti». Elías se adelantó, empuñando una lanza baeldoriana robada de un guardia, su respiración agitada pero su mirada firme. «Ella no es tuya. No fue creada para obedecerte. No se la puede poseer como a un trono. Y si quieres tocarla otra vez, tendrás que matarme». Bornek lanzó el primer ataque sin más advertencia. Las cuchillas giraron en espiral, disparándose hacia Elías como flechas vivas. Él rodó por el suelo, desvió dos con la lanza, pero una lo cortó en el hombro. Sangró, pero no cayó. Ailén corrió a los paneles de energía e intentó desactivar las válvulas de contención. Si lograba sobrecargar el núcleo, aunque fuera solo un minuto, podrían salir. Elías atacó con todo lo que tenía. No era más fuerte que Bornek, ni más rápido, pero era más libre. Y luchaba por algo que el rey jamás había conocido, el amor elegido. Se movía con instinto, esquivando golpes mortales, clavando la lanza donde el metal dejaba carne vulnerable. Recibió golpes que habrían tumbado a cualquier otro. Pero seguía de pie. Bornek lo empujó contra la base del reactor y lo tomó del cuello, levantándolo en el aire. Sus dedos apretaban como tenazas, cortándole el aliento. «No eres nadie», escupió el rey. «Un simple humano. Un accidente. Una mancha en la historia de los grandes». Elías sonrió con dificultad. «Y aún así, soy quien ella eligió». Desde el panel central, Ailén activó la sobrecarga. Un zumbido ensordecedor llenó la sala. El núcleo se iluminó, las cuchillas cayeron al suelo como si perdieran conexión. Bornek soltó a Elías, sorprendido, y en ese instante lo golpeó con todas sus fuerzas. Lo tumbó, lo desarmó y se lanzó sobre él. Ailén corrió a su lado. Elías sangraba, pero respiraba. Se miraron, sus rostros sucios, sudorosos, temblando de todo lo vivido. Y luego, sin perder un segundo más, activaron la secuencia de evacuación. Una pasarela emergió desde el suelo, llevándolos hacia el túnel superior de escape. Bornek se incorporó, pero ya era tarde. El sistema colapsaba a su alrededor.
Las columnas de energía caían, las defensas se desactivaban. Los muros empezaban a resquebrajarse. Elías y Ailén subieron a la cápsula de evacuación. Mientras despegaban, las torres del palacio estallaban en luz y fragmentos dorados. La nave se impulsó hacia el cielo, dejando atrás el rugido final del rey derrotado y su imperio moribundo. Días después, aterrizaron en una estación neutral, oculta en el cinturón de escombros de Kelar. Fueron recibidos por aliados de la Resistencia, humanos y talvarianos que se habían opuesto al dominio de Bornek desde hacía años. La noticia se esparció como un fuego indomable. La princesa no solo había escapado. Había destruido el poder de un rey por amor a un humano. Ailén no volvió al trono. Lo dejó en manos de un consejo justo, decidido por el pueblo. Ella no quería coronas. Solo quería libertad. Juntos, ella y Elías tomaron una pequeña nave y comenzaron a explorar los mundos que alguna vez habían visto solo en mapas. Dormían bajo estrellas nuevas cada noche, compartían cuentos con pueblos desconocidos, vivían no como fugitivos, sino como leyendas. Y en cada rincón del espacio, cuando alguien hablaba de lo imposible, contaban la historia de la princesa que fue prometida a un rey, pero que se entregó, por completo, a un humano. Un humano que luchó por ella. Y ganó.